Decía antes de irnos a la pausa el senador Gamú que la oposición ha dado manija o está dando manija, ha tomado el tema de la seguridad ciudadana para, bueno, de alguna forma pegarle al gobierno. ¿Cómo siente eso? Bueno, el otro día el presidente de la República decía que los que daban manija eran los medios de comunicación. Sí, tiene razón. Y decía que además le iba a bajar la pauta de las empresas públicas, sí. Una cosa que me parece criterio peligrosísimo. No, yo discrepo totalmente ahí con el senador Gamú. Por lo siguiente, porque él pone cifras y aumentos en los sucesivos periodos de gobierno. Yo le digo, yo fui subsecretario del Interior. Rapiñas, durante 4 años fui subsecretario del Ministerio del Interior, como Les Vázquez hoy, el mismo cargo, cuando Juan Andrés Ramírez era ministro del Interior. En ese momento, en el año 1990, cuando nosotros empezamos en el Ministerio, había, ¿sabe cuántas rapiñas por año? 2.500 rapiñas. Dice el diputado Gamú que subieron un 43%. Nos fuimos a 3.000 y algo. ¿Sabe cuántas hubo en el primer semestre del 2011? 8.069, creo. De enero, fíjese. Así que esto hace una anual, promedio anual, si seguimos, y van a aumentar, de 16.000. Los datos del propio Ministerio del Interior, si uno saca cuentas, da una rapiña cada media hora más o menos en Uruguay. Fíjese, 8.000 y algo en 6 meses. Son 16.000 por año. Nosotros teníamos 2.500. Fíjese la diferencia. ¿Sabe cuántos presos había? 2.800. Ahora hay 9.100. Menores infractores ni hablemos. En ese momento el menor infractor era un espécimen raro, drogadicción prácticamente no había. Una sociedad diferente. Mujeres privadas de su libertad. Habría 40 en todo el país. Generalmente homicidios de maridos, cosas pasionales. Hoy hay 700 y pico de mujeres privadas de su libertad. Casi todas adictas, casi todas adictas y rapiñeras. Hubo un asesinato ayer en la cárcel de Cabildo, le dieron muerte a una mujer. Fíjese la sociedad, la violencia de esta sociedad, la cual exige respuestas cuantitativas. No es manija eso usted entonces. No, ¿qué va a ser manija? Es realidad. Eso no es manija, es objetivo, son datos de la realidad. Lo reflejan las cifras del gobierno. El incremento que nunca para de la cantidad de reclusos, el incremento que nunca para de crecer de la cantidad de rapiñas. Hubo años, 2009-2010, 25% el aumento de las rapiñas. Ahora creo que 9%, pero sigue aumentando y con números enormes. El tema que no es lo mismo un aumento de un 25% en 2.000 y pico rapiñas que en 16.000. Porque son 2.000 más. Entonces, claro, lo que hay en la gente es una sensación de indefensión, que le nace de la realidad, no de la manija que le pueda dar el senador Carlos Moreira del Partido Nacional. Y nosotros, ¿por qué entonces decimos respuestas distintas? Nosotros hace 3 años y medio que dijimos en el Partido Nacional, tenemos unas Fuerzas Armadas hiperdimensionadas, vamos a pasar efectivo de las Fuerzas Armadas y convertirlos en policías, y ponerlos en la calle a patrullar y a cuidar los comercios, y a cuidar los ómnibus, y a cuidar los taxis y los muchachos que le roban los campeones. ¿Y por qué no? Y nos trataron de golpistas. Nos trataron de golpistas. La ex ministra Tourné dijo que teníamos añoranza de la dictadura y éramos golpistas porque queríamos pasar recursos del Estado, humanos del Estado, para cuidar a los ciudadanos de este país. Ahora el Frente Amplio, este nuevo ministro, dijo, no, está bien. Si no podemos llenar la vacante, vamos a pasar soldados y convertirlos en policía para que nos cuiden. ¿Está de acuerdo entonces que están en camino correcto? Sí, pero ¿sabe lo que le falta? Por eso le decía, la dosis mayor de pragmatismo de este ministro, que lo reconozco porque no estoy para hacer crítica destructiva, de la misma forma como nos juntamos para atenderle el tema minoridad infractora y legislamos en una comisión de la Asamblea General, porque nunca nos cerramos a eso, de la misma forma, digo, demora demasiado el gobierno. El gobierno pasado se perdió 5 años preciosos en una sociedad que se puso cada vez más violenta. Este gobierno reacciona, pero sin la velocidad, porque este gobierno lo que le falta es gestión. Bien, ¿qué opina Gamú de eso? Bueno, en primer lugar, el tema del pasaje de Fuerzas Armadas a la Fuerza Policial, en primer lugar hay que hacer una capacitación, porque lo único que hay en común entre un policía y un soldado es que ambos saben disparar. Ahora, es muy distinto la labor de un soldado que la labor de un policía. Segundo lugar, hablé de la manija, pero también la de los medios de comunicación. Digo, acá parece que la única noticia que hay es la Crónica Roja. Entonces, usted imagínese, le pongo un caso,
que los informativos, que duran aproximadamente una hora, dedicaran 10-15 minutos a decir los intentos de suicidio que hay en Uruguay. No lo hacen. ¿Por qué? Porque hay en ese sentido una responsabilidad social por parte de los dueños de los medios de comunicación, que recordemos que no son dueños de las ondas, sino que son permisarios, que saben que eso lleva un tema de copiar y lleva un tema de generar cosas. Segundo, todos los días nos dicen, bueno, no, los menores infractores, si no los mandan de vuelta a la familia, entran por una puerta y salen por la otra, y se olvidan que los que miran la televisión no somos solamente nosotros, también los delincuentes miran la televisión. Entonces, cuando el presidente José Mujica dice, va a haber que analizar cómo se transmiten las cosas a la opinión pública, yo creo que tiene un tema arriba de la mesa. Está bien, pero ¿está bien utilizar la publicidad oficial como para castigar o para premiar a un medio según cómo maneja la información? A ver, y dígame una cosa, ¿y por qué, de acuerdo al rating que viene con la Crónica Roja, el rating es gente que mira, no es otra cosa? El rating es gente que mira. Pero de repente, si ven que hay mucha gente mirando Crónica Roja, lo alargan un poquito más. ¿Por qué es? ¿Por un tema de bondad informativa o es por un tema de dinero? Entonces, a ver, todos los uruguayos le damos a los medios de comunicación la posibilidad de transmitir noticias. Son las ondas absolutamente de todos los uruguayos. Entonces, me parece que lo menos que podemos pedir es un poquito de responsabilidad social. Pero ¿no suena un poco amenaza que el presidente diga que la publicidad oficial puede ir para un lado o para el otro según cómo se trata la información? Pero metió el tema arriba de la mesa. A ver, ¿y no suena un poco amenaza de que si el INAU trata todos los años 70.000 jóvenes, la noticia sean 4 o 5 que delitan? ¿No suena un poco de amenaza que todos los días haya en Uruguay bancos que abren, cosas que suceden y que la noticia sea un asalto? ¿Qué pensaríamos si en la crónica deportiva, en vez de salir Uruguay campeón de América, qué pensaríamos si que se dedicaran de los 10 minutos de la crónica deportiva a mostrar las faltas o a mostrar las expulsiones? Bueno, uno ahí tiene que pensar. Yo creo que hizo bien el presidente de la República en meter el tema arriba. Digo, hoy la polémica es entre ustedes, no me voy a meter yo, pero de verdad, cuando de repente un informativo habla es solamente de una selección uruguaya campeona, al gobierno le debe venir muy bien y en ese caso no hay queja, pero está bien. Me gustaría que Moreira conteste en este caso qué opina de estos dichos del presidente. Discrepo frontalmente. Creo que obedece a una concepción autoritaria. Yo creo en la libertad de prensa. Es una de las libertades básicas que tiene un país, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de comunicaciones. Hoy, lamentablemente, en América Latina estamos viendo restricciones a esa libertad de prensa en países con el cual este gobierno mantiene relaciones muy amistosas, como la Venezuela de Chávez, como Ecuador, ahora que se ha dado vía plebiscitaria y hay unas cosas espantosas, como la República Argentina, donde está direccionada, donde está absolutamente direccionada la publicidad del Estado. El Estado no puede utilizar sus recursos económicos para premiar o castigar según le parezca. Porque mañana lo puede hacer con noticias de corte político, con noticias, yo qué sé, musicales o deportivas. Porque el día que usted introduce esa discrecionalidad de parte de un gobierno en la asignación de publicidad oficial con premios y castigos, está afectando esa libertad de expresión y de comunicación del pensamiento. Y yo le tengo un enorme temor a eso. Porque eso nos pasó en la época de la dictadura, que tanto condenamos todos, pero nos vamos a volver ahora a decir, sí, porque no pasa noticias criminales, no tiene crónica roja. Lo que el gobierno tiene que decir, vamos a achicar la crónica roja porque hay menos delitos, menos robos, menos rapiñas, menos homicidios, eso es lo que tiene que decir, menos menores infractores, incidir sobre la realidad, no sobre la difusión de la realidad. Bien, nos queda un minutito para cada uno y me gustaría preguntarles sobre qué opinan de la campaña que están impulsando sectores del Partido Nacional, también el Partido Colorado, sectores del Partido Colorado, para bajar la edad de imputabilidad. No sé, y bueno, ahora la quieren bajar a 16.
¿Cuál es la próxima? A 14, después a 12, después a 8. Me parece una respuesta pedestre, tomando en cuenta la complejidad que tiene el tema de la seguridad ciudadana. Aparte, prometiendo soluciones mágicas, cuando en realidad esto va para el 2014. ¿Usted cree que se llega a las firmas? Lleguen, pero no sé de dónde sacan que van a adelantar el plebiscito. O sea, no sé, que es una reforma constitucional o algo que se le parezca. Me parece que decir que el problema de la seguridad ciudadana en Uruguay son los menores infractores, por lo menos me parece una falta de criterio y además de alguna forma es criminalizar a la juventud, porque los grandes malandros no tienen 14 o 16 años. Los grandes malandros son bastante mayores. Moreira, ¿qué opina de esta campaña? Bueno, ahí es el único tema que podemos tener alguna coincidencia. En el Partido Nacional. En hincha nacional. En el Partido Nacional hay dos opiniones sobre ese punto. Hay sectores, el sector, sobre todo el herrerismo, está participando de la campaña de recolección de firmas, junto con el Partido Colorado en su totalidad. Mi sector, Alianza Nacional, no está de acuerdo, no creemos que esa sea una solución. Los ejemplos del derecho comparado que tenemos no demuestran que con esto se mejore sustancialmente esta situación. No obstante lo cual yo respeto quienes piensan eso. Bueno, si creen que por ahí pasa parte de la solución, pero solo parte de la solución, pueden pensarlo. Yo no creo que sea así. Yo creo que para mejorar la seguridad hay que recurrir a un montón de otras cosas. Y creo que en ese tema es absolutamente esencial no solo atacar las causas que llevan a la delincuencia, llámese familia, llámese valores, llámese educación, sino también desarrollar una campaña de prevención con mayor presencia de efectivos policiales en la calle. Creo que eso es absolutamente esencial, mucho más allá de que se sancione, porque además, otra cosa, los menores infractores tienen responsabilidad penal, pueden estar presos hasta 5 años. El problema que teníamos es que no funcionaba el régimen de responsabilidad penal de los menores porque se escapaban. Entonces ahora hemos creado un nuevo órgano desconcentrado y creo que ya está dando resultados porque las fugas han bajado. Y porque si limitamos que no haya 1000 fugas de menores infractores por año, ya vamos a mejorar la seguridad en ese aspecto. Hagamos que el código vigente de la niñez se aplique, porque no se estaba aplicando. A veces no es tan importante modificar las leyes como aplicarlas y ejecutarlas bien, que es lo que no estaba pasando. ¿Me permite? Sí, un segundito. 30 segundos nada más, pero me parece importante. Yo quiero decir además que yo tengo enormes discrepancias con el senador Moreira, pero quiero reconocer algo acá y reconocerlo ante ustedes, hace todos ustedes evidente. En los temas de seguridad ciudadana, nosotros vimos una actitud de Alianza Nacional por parte del senador Larrañaga y del senador Moreira, que posibilitó determinados acuerdos a nivel nacional que significaron 3 grandes leyes, como fue el tema del INAU, el tema de del mantenimiento de algunos antecedentes en algunas situaciones y todo lo demás, porque yo creo que hubo una actitud constructiva y en ese sentido yo lo quiero reconocer. Por más discrepancias que tenemos, podemos seguir hablando siempre con el senador Larrañaga y con el senador Moreira. Por eso, agradeciendo lo que usted dice, discrepo con lo que dice Mujica. Porque las discrepancias siempre hay que mantenerlas y respetarlas. Gracias a los dos por haber venido en esta noche a poder pensar. Nosotros nos vamos a la pausa, ya regresamos con más aquí. Vamos a tener una psicóloga, una doctorada en psicología del deporte, la única que hay aquí en el país, hablando del fenómeno de la selección uruguaya. Ella trabaja con adolescentes, básicamente, sobre las expectativas que tienen, sobre si realmente están jugados al fútbol o no, qué pasa con el estudio. Bueno, todo eso después de la pausa, ya regresamos.